A su nombre. ¿Quién es el que vive? Y si Cristo vive, nosotros también vivimos. Amén. Bueno, para aquellos que no me distinguen en esta hermosa noche, mi nombre es Crismal de Parra y me tocó presentar el culto en esta noche. La gloria sea para el Señor. Amigo, tú que me estás escuchando, todavía te queda tiempo. Todavía hay tiempo. No espere que la puerta se cierre. Aleluya. El arca de Jehová está en este lugar y está esperando por ti. Y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Así vamos a estar orando, hermano, para poner a este servicio en las manos del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor amado. En esta hora, Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Dios eterno, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza, Dios mío, porque a ti te pertenece, Rey eterno, Señor. Juntamente aquí con mis hermanos, Señor, en un mismo pensar, Señor, en un mismo sentir, Dios eterno, Señor. Oh, Señor amado, glorifícate, Señor amado. Oh, Dios mío, Padre Santo, hemos venido, Señor, a alabarte, a glorificarte, Señor, aunque hemos tenido, Señor, debilidades, dificultades, Señor, hemos venido, Señor, a engrandecer tu nombre, Dios eterno, Señor, en esta hora, Padre Santo, Señor, te ponemos, Señor, este servicio delante de tu presencia, Señor, Dios eterno, Padre Santo, en esta hora reprendemos las tinieblas, Señor, todo lo que se quiera levantar, Dios mío, en contra de tu conocimiento, Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, Señor. Oh, Dios mío, liberta las mentes, los corazones, Señor amado, Padre. Mira las almas, Señor, que están cautivas, Señor amado, en esta hora, Padre. Declaramos sanidad y liberación sobre sus vidas, Padre Santo. Rompe las cadenas, las ataduras, Señor amado, Padre Santo, Señor. Oh, Dios mío, Padre Santo, Señor. Tú has dicho, Señor amado, y tu palabra lo dice, Señor, que no estamos solos, Señor. Tú has enviado, Padre, al Consolador, al Espíritu Santo, Señor, que está aquí con nosotros, Padre Santo. Yo lo creo, Señor, porque tú has dado una promesa, Señor amado, que donde estén dos o tres congregados en tu nombre, ahí tú estás en medio nuestro, Padre Santo, Señor. Oh, Dios mío, guárdanos, Señor. Guarda a los niños, Señor amado, Padre Santo. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor amado. Envía ángeles, Dios eterno, Señor, alrededor de cada uno de nosotros, Padre Santo. Reprendemos, Señor, todos los altares del diablo, Señor. Todo altar de brujería, hechicería, cae por tierra, Dios eterno, Señor amado. Todo pacto, todo conjuro, Padre Santo, Señor. Todo lo que esté invocando demonio en esta hora, retrocede en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Oh, Señor amado, en esta hora, Padre Santo, Señor, despeja los vientos, los aires, Dios amado, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando, llenando, Padre Santo, esas personas, Señor, que están con dolencia, Padre amado, Señor. Tú conoces, Señor amado, Padre Santo, oh, su salud, Dios amado, aquellos, Señor, que le da pena, le da vergüenza venir, Señor, a pedir una oración, Dios eterno. Yo clamo, Señor, por esa persona, Padre amado, para que seas tú sanándolo, Señor, para que seas tú restaurándolo, Rey amado, Jesús de Nazaret, Padre Santo. Paséate, Dios amado, Padre Santo. Guárdanos, Señor, de toda artimaña del enemigo, Señor amado, Padre Santo, en esta hora, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Guarda al pastor Luis Humberto, Señor. Guarda a su familia, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, Señor. A ti sea la gloria y a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice amén. Bate las palmas fuertes para el Señor, aleluya. Y abre tu boca en esta noche. Por medio de la alabanza hay liberación, aleluya. Y yo sé que el Señor va a libertar. Aunque estamos viendo esas personas allá jugando, yo sé que Dios va a libertar, amén. Porque dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios ha estado aquí todos estos días, amén. Así vamos a estar ubicándonos en nuestras Biblias.
para leer la palabra. Amén. Vamos a leer, vamos a buscar Deuteronomio 30. Vamos a leer del 11 en adelante. Cuando todos los tengan, la enseñan de costumbre. Amén. Deuteronomio 30, en 11 en adelante. Amén. ¿Lo tienen? 30, 11. Vamos a leer 11 en adelante. Amén. Leo bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Deuteronomio 30, 11. Y leo así, bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traigas y nos los hagas oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinare a dioses ajenos, y les serviréis, yo protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor amado, en esta hora, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Que tu palabra haya hecho efecto en los corazones, Señor. Que han oído por este portavoz tu palabra, Dios eterno, Señor amado. Obra con gran poder y gloria, Padre Santo, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Tu palabra que nos exhorta, que nos corrige, Dios mío, Padre Santo. Te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Bate las palmas fuertes para el Señor, aleluya. Yo me gozo porque la Biblia dice que cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, era ellos dos. O sea, no había tantas personas. Y en este culto lo más importante es que esté el Espíritu Santo y esté usted y yo, amén. Así vamos a estar cantando esa adoración que dice: Jesús, tú dejaste tu hogar precioso, amén.
El que se la sepa me acompaña. Jesús, tú dejaste tu hogar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí. Jesús, tú dejaste tu hogar precioso, tu inmenso reino, por morir en la cruz por mí. Por esa sangre, preciosa sangre, que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, por ella espero que venga mi Salvador. Por esa sangre, preciosa sangre, que derramó Jesús en la cruz. Por ella vivo, por ella canto, por ella espero que venga mi Salvador. Gracias, Jesús, gracias, mi Rey, gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Y a su nombre, ¿cuánto le damos la gloria a Dios por haber derramado su sangre preciosa? Aleluya. Por esa sangre hemos tenido vida. Oh, querido amigo, querido vecino, acércate. Oh, aleluya, mi alma adora al Rey eterno. Así vamos a estar adorando al Señor con esa alabanza que dice: hay una unción fluyendo aquí, amén. Hay una unción fluyendo aquí, es el Espíritu de Dios, es el poder de su presencia, la que me hace sonreír. Hay una unción fluyendo aquí, es el Espíritu de Dios, es el poder de su presencia, la que me hace sonreír. Y es tu presencia la que me sostiene, la que me conmueve, la que a mí me envuelve. Y es tu presencia, la que me hace sonreír. Tu presencia, la que me sostiene, la que me conmueve, la que a mí me envuelve. Y es tu presencia, la que me hace sonreír. No hay Dios como mi Dios. Dígase la iglesia, que hace todo lo mejor. No hay un Dios como mi Dios, que hace todo lo mejor. Yo le puedo sentir como corre por mis venas. Yo le puedo sentir
como corre por todo mi ser, yo le puedo sentir, como corre por mis venas, yo le puedo sentir, como corre por todo mi ser. Y ahora llena este lugar, y ahora llena este lugar, y ahora llena, Espíritu Santo, y ahora llena este lugar, y ahora llena este lugar, y ahora llena, Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre, bate tu palma fuerte, que el Señor está aquí en este lugar, aleluya. Vamos a estar cantando ese coro. Jesús está pasando por aquí, aleluya. Y a su nombre, Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, para ti, a ti, oh Señor, a ti es que te toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, a ti, oh Señor, a ti es que te toca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, lo que pongas en mi boca, yo cantaré lo que pongas en mi boca, no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Y así, 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 así se alaba a Dios, hermano, que tú has venido. Hermano, que tú has venido, yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre le damos gloria, y a su nombre le damos gloria. Victoria con Cristo, victoria con Él, victoria con Jesús de Nazaret, con Jesús de Nazaret, con Jesús de Nazaret. Levanta esa mano arriba, comienza a alabar a Dios, levanta esa mano arriba, comienza a alabar a Dios, alabando, alabando, alabando a Dios, alabando, 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 alabando a Dios, alabando, alabando, alabando a Dios, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Si yo digo aleluya, usted dice, si yo digo aleluya, usted dice, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Se prendió, esta fiesta se prendió, pero bate tu palma fuerte, al ritmo de la alabanza, pero bate esa palma fuerte, al ritmo de la alabanza, bátela, 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 pero bátela, 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 ya llegó, ya está aquí. Ya llegó, ya está aquí el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Hay que dejarlo mover, y al Espíritu de Dios hay que dejarlo mover. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Y en dónde están las guerreras? ¿Y en dónde están los guerreros? Aquí en pie de guerra, aquí en pie de guerra, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y aunque el diablo se levante, y aunque el diablo se levante, yo sigo tocando el arpa, y aunque el diablo se levante, tú sigues tocando el arpa, yo sigo tocando el arpa, y a su nombre, 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 hermano, que te has venido.
hermano, que tú has venido. Yo no vine para estar sentado, yo vine a alabar a Dios. Yo no vine para estar sentado, yo vine a alabar a Dios y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo, y a su pueblo. Victoria, aleluya. Fuerte los aplausos para el Señor, gloria a Dios. Vive Cristo y reina, amén. Agradecido con el Señor, bueno, de estar aquí, alabando y glorificando su nombre, amén. Todas las cosas que hagamos, lo hacemos de corazón para el Señor, amén. Vamos a estar así, cantando otro coro, amén. Ese que dice, como las aguas del río. El que se la sepa, me acompaña, amén. Y si no, me acompaña con sus palmas, amén. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar, así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salvo soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Llegó Jesús el Nazareno, llegó Jesús el Nazareno, que quita los pecados, que quita los pecados y sana los enfermos. A ti te damos gracias, Señor, porque eres bueno, y a ti te damos gracias, Señor, porque eres bueno. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo llegó, el Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo llegó. El Espíritu Santo llegó y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre le damos gloria, y a su nombre le damos gloria. Victoria con Cristo, victoria con Él, victoria con Jesús de Nazaret, con Jesús de Nazaret, con Jesús de Nazaret. Pero bate esa palma fuerte al ritmo de la alabanza, pero bate esa palma fuerte al ritmo de la alabanza, pero bátela, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios, amén. Así vamos a estar orando, amén, por esas almas, amén, para que sea el Señor que los liberte, que los inquiete, porque nosotros también andamos en tinieblas y cuando veíamos un culto nosotros también pasábamos así, pero el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros, amén. Padre celestial, Dios amado, Señor, amamos, te glorificamos, Señor amado, Padre, Dios eterno, Señor, clamamos delante de tu presencia, Señor, por esas almas, Señor, que están cautivas, Dios amado, Señor, Dios mío, el que está en la droga, Señor, el que está en los vicios, Padre Santo, Señor, glorifícate, Señor, el que está en la idolatría, Dios mío, porque son tiempos difíciles, Dios eterno, Señor amado, oh Dios mío, ayúdale, Padre Santo, mira aquel, Señor amado, que el enemigo le ha cegado el entendimiento, Señor, para que la luz del Evangelio no resplandezca sobre sus vidas, Señor, que seas tú quitando toda venda de sus ojos, Señor amado, en esta hora, Padre, liberta, Espíritu Santo de Dios, Señor, tú eres el que hace todas las cosas, Espíritu Santo, tú eres el que convences al hombre de pecado, aleluya, oh Espíritu Santo de Dios, Señor, liberta, Señor, así como libertaste nuestras vidas, Señor, trata con cada uno de ellos, Señor amado, tú
Tú conoces, Señor amado, de dónde nos sacaste a cada uno de nosotros, Señor. Así también sácalos a ellos, Señor, de ese lodo cenagoso, Padre Santo, Señor. Reprendemos las tinieblas en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que lo ata, Señor amado, cae por tierra en el nombre de Jesús, Señor. Se rompen las cadenas, las ataduras, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Clama, iglesia, porque el Señor te da autoridad de reprender, de echar fuera todo tipo de demonios, aleluya. Aunque el diablo se haya levantado, Dios te da autoridad. Echamos fuera de este lugar, oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Todo espíritu de muerte, Padre Santo, de enfermedad, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Rompe las cadenas, las ataduras, Señor amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, Señor amado. Quebrantamos, Señor, toda hora de las tinieblas, queda paralizado en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Tu palabra dice, Señor amado, que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Dios amado, Padre Santo, Señor. Oh Dios mío, Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Solo tú eres digno de alabanza, de adoración, Padre Santo. Oh Señor, mi alma te alaba, te bendice, te glorifica, te exalta, Señor amado, porque tú eres grande y tú eres poderoso, Señor amado. Y estoy aquí, Señor amado, delante de tu presencia, Señor amado, Padre Santo, Señor. Oh Dios mío, tú eres bueno, Padre Santo, Señor amado, porque yo también, Señor amado, así andaba, Señor, en tiniebla, Dios mío, pero tú me libertaste, Señor amado, Padre Santo, Señor, de lo más vil y lo más menospreciado, Señor, me sacaste, Dios amado, Padre Santo. Oh Dios mío, obra con gran poder y gloria, Señor amado, y que tu misericordia, Señor amado, Padre Santo, se mueva para aquellas personas, Dios eterno, Señor amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. La iglesia tiene que estar clamando por las almas, aleluya, porque este es el tiempo que las almas se ponen en desespero, en apuro. El enemigo le pone las cosas que si no tienen para sus hijos, los estrenos, todas esas cosas, y se empiezan a preocupar. Algunos se quitan la vida porque no tienen cómo darle a sus hijos, y son cosas que el enemigo los agobia. Así vamos a estar orando por los especiales, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor amado, Padre Santo. Oh Dios eterno, Padre Santo, Señor amado. Mira cada especial, Señor amado, cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícelo en gran manera, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Glorifícate, Rey amado, Señor. Oh Dios mío, Padre Santo, Señor, guarda a los niños, Padre amado. En el nombre de Jesús, úsalo, Señor amado. Úsalo, Dios mío, porque a ti te place, Señor amado, a usar el que tú quieras, Dios amado, Padre Santo, Señor. Glorifícate, Señor, usa sus gargantas, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Vamos escalando, vamos por el camino, con Cristo mejor. Vamos escalando, vamos. Que Dios bendiga, mi hermano, que Dios lo bendiga más,
Que Dios bendiga a mi hermano, que Dios lo bendiga más, lo bendiga, lo bendiga, lo bendiga más, lo bendiga, lo bendiga, lo bendiga más. Y mi hermano no se cae, y mi hermano no se cae porque está sobre la roca, y mi hermano no se cae porque está sobre la roca. Mi hermano Armando va pasando por aquí, mi hermano Armando va pasando por aquí, pero bate esta palma fuerte al ritmo de la alabanza. Buenas noches, mi querido hermano, que Dios me los bendiga a todos. ¿Quién vive? Cristo vive y reina para siempre. Voy a saludar un texto bíblico en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay confieso. Hay que andar con el hermano, saludarlo, entenderlo, todo. Para andar en la luz que es Cristo Jesús. Andar a la derecha, a la diestra de él, en sus caminos. Bueno, vamos a estar cantando un coro por el Señor. Estamos en campaña viendo la gloria de Dios. Estamos en campaña viendo la gloria de Dios. Vemos que Jesús sanó. Estamos en campaña viendo la gloria de Dios. Viendo los enfermos que Jesús sanó. Los pobres saltaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Y todo lo daban la gloria a Dios. Estamos en campaña viendo la gloria de Dios, viendo los enfermos que Jesús sanó. Estamos en campaña viendo la gloria de Dios, viendo los enfermos que Jesús sanó. Los cojos saltaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria a Dios. La iglesia, el pan de vida, le daba la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y todos le daban la gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga a todos. ¿Cuánto bendicen al hermano? Que Dios bendiga a mi hermano, que Dios lo bendiga más, que Dios lo bendiga mucho, que Dios lo bendiga más, lo bendiga, lo bendiga, lo bendiga más, lo bendiga, lo bendiga, lo bendiga más. Y mi hermano no se cae, y mi hermano no se cae, y mi hermano no se cae porque está sobre la roca. Mi hermana Mayra va pasando por aquí, pero va a esta palma fuerte, 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 que se oigan, aleluya. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Y a su nombre, ¿quién es el que vive? Y si Cristo vive, que Dios pueda bendecir a cada uno de los niños, que Dios pueda bendecir a cada uno de mis hermanos. Vamos a agradecer al Señor, lo está cantando. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba escondido su poder, y ahí estaba escondido su poder. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz por el amor que tú me das. Yo siento gozo, yo siento paz por el amor que tú me das. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo de arriba de los cielos. Y eso es el Espíritu Santo, y eso es el Espíritu Santo. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y a su nombre. ¿Cuánto bendice a mi hermana? Que el Señor la bendiga, ven.
Que Dios bendiga a mi hermana, que Dios la bendiga más, que Dios la bendiga mucho, que Dios la bendiga más, la bendiga, la bendiga, la bendiga más, la bendiga, la bendiga, la bendiga más. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, hermano que tú has venido, hermano que tú has venido. Entonces, ¿por qué no alaba? Entonces, ¿por qué no adora? Entonces, ¿por qué no alaba? Y entonces, ¿por qué no adora? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. ¿Sabes? Una de las cosas que he aprendido en esta campaña, que cuando llego me siento en los asientos de adelante, para no estar pendiente de lo que está haciendo el otro, ni del lado del otro, sino que yo vine a adorar a Dios. Y eso es lo que yo le dije: Señor, cuando vaya a la campaña me voy a poner en los primeros asientos, porque yo vine fue a glorificar tu santo nombre. No estar pendiente de lo que está haciendo el hermano, de lo que está haciendo el otro, sino que yo vine a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si estamos aquí es para que Dios obre en nuestros problemas, para que Dios obre en nuestra provisión, ¿verdad? Tenemos que darle a Dios todo lo mejor, amén. Entonces no podemos, después cuando agarramos el micrófono sí tenemos gozo, y cuando lo soltamos se nos va el gozo. Que el Señor nos ayude, amén. Sí, voy a estar cantando un coro para luego seguir pasando los especiales, amén. Vamos a estar cantando ese coro que dice: únete más, y alabaremos, amén. Únete más, y alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Únete más, y alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Únete más, si alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Únete más, si alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, que sube esa gloria, que sube esa gloria. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a ese nombre, y a ese nombre, y a ese nombre. Pero bate tu palma fuerte al ritmo de la alabanza. Pero bate esa palma fuerte al ritmo de la alabanza. Pero bátela, 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 bátela. Pero bátela, 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 bátela. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. ¿En dónde están los guerreros? ¿En dónde están los guerreros? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Mi hermana Viali va pasando por aquí. Mi hermana Viali va pasando por aquí. Va pasando por aquí, va pasando por aquí. Y a su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. ¿Quién es el que vive? Así vamos a agradecer al Señor. Vamos a estar cantando una oración al Señor esta noche, ¿no? Gloria a Dios. Yo sé que estás aquí, Señor. Sé que tú estás. Te siento en mi alabanza. Te siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor. Sé que tú estás llenando hoy mi alma. Y lléname, Señor.
Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Yo sé que estás aquí, Señor, sé que tú estás. Lo siento en mi alabanza, lo siento en mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor, sé que tú estás llenando hoy mi alma. Y lléname, Señor, y tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Y lléname, Señor, y tócame, Señor, y sana las heridas que hay en mi corazón. Ya que tú estás aquí, no te olvides de mí y dame mi bendición. Un agradecido que levanta las palmas al Señor en esta noche. ¿Cuánto bendice a mi hermana? Que Dios bendiga a mi hermana, que Dios la bendiga más, que Dios la bendiga mucho, que Dios la bendiga más, la bendiga, la bendiga, 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 la bendiga más. Y mi hermana no se cae, y mi hermana no se cae, y mi hermana no se cae porque está sobre la roca. Mi hermana digna va pasando por aquí, mi hermana digna va pasando por aquí, 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 por aquí. Dios bendiga, hermano. ¿Quién es el que vive? A su nombre. Bríndale fuerte el aplauso, Señor. Así como agradecida el Señor, Villa está cantando este himno, tan gloriosa será la mañana. ¿Cuántos esperan esa mañana, hermano? Va a haber una mañana gloriosa para nosotros que somos cristianos, que alabamos al Señor, que alabamos al Rey de Reyes, que alabamos al Señor de Señores. Nos espera una gloriosa mañana, hermano. Gloria a Dios. El que se la sepa me pueden ayudar. Cuán gloriosa será la mañana cuando vengan las naciones unidas como hermanas. Bienvenida daremos al Señor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad ni de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de Gloria para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz o resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor.
guerra, hermano. Con la ayuda del Señor seguimos adelante, hermano, humillados delante de la presencia de Dios, para que Dios nos pueda ayudar, hermano. Porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios, hermano. Gloria a Dios. Bríndale fuerte el aplauso, Señor. Nuestra hermana con nosotros. ¿Cuánto bendice a la hermana? ¿Cuánto la bendice? Que el Señor la bendiga más, amén. Que Dios bendiga a mi hermana, que Dios la bendiga más, que Dios la bendiga mucho, que Dios la bendiga más, la bendiga, la bendiga, 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 la bendiga más. Y mi hermana no se cae, y mi hermana no se cae porque está sobre la roca y a su nombre. Yo no sé, pero aquí vamos a dar 7 gloria a Dios porque los muros se tienen que caer. Yo no sé cuántos aquí van a abrir su boca, pero yo voy a abrir mi boca porque los muros se tienen que romper, aleluya. Hay tinieblas que quieren venir a perturbar nuestras mentes, pero en esta hora quedan inoperantes, amén. Quedan inoperantes porque hay guerra, hermano, hay guerra, hay guerra. El que tenga el Espíritu sabe que hay guerra. Entonces yo voy a decir por aquí a su nombre y nada más este lado va a decir gloria a Dios. Y así voy a ir por este lado y por este lado y así sucesivamente. ¿Ven? Y a su nombre. 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 ¿Saben cuántas glorias van? Todos, amén. La cuenta de 1, 2 y 3. Y a su nombre. Gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. El Señor está en este lugar, amén. El Señor está aquí con nosotros, hermano. No nos sentamos solos porque el Señor está con nosotros, amén. Aunque no veamos muchas personas en este lugar, los ángeles del Señor están aquí con nosotros respaldando esta actividad, amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Así bendecimos al pastor y a cada uno de mis hermanos que vienen llegando, amén. Que se me había pasado mi hermano Angel y así a cada uno de mis hermanos, amén. Vamos a estar así con la recolecta de las ofrendas, amén. Mientras yo voy orando, la hermana Sonia va recolectando las ofrendas, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Mi alma te alaba, te bendice, Dios mío, Padre Santo. Tú eres el que conoce, Señor, la necesidad de tu pueblo, Señor amado, Padre Santo. Mira cada uno de mis hermanos, Señor, lo que van a ofrendar en esta noche, Padre Santo. Que seas tú bendiciéndolo, Señor, multiplicándole, Señor, al 60, Señor, al 30 y al 1, Señor amado, Padre Santo. Multiplícale, Señor, y al que no también, Señor amado. Bendícelo de gran manera, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú eres el que conoce los corazones, las mentes, Padre Santo, Señor. Abre la ventana de los cielos, Señor, y derrama bendición sobre tu pueblo en abundancia, Dios mío, Padre Santo, para que dé para tu obra, Señor, para que tu obra no se detenga, Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar cantando ese coro que dice: te espero, Señor, te espero, porque eres lo único que tengo, amén. Señor, bendice las ofrendas, Señor, que van a ser recolectadas en esta noche, amén. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo.
Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. No repito, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Por el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, por el amor que Dios me da. Y aquí se siente, y aquí se siente. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Por el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, por el amor que Dios me da. Únete más, alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Únete más y alabaremos al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Mi alma se goza cuando está alabando a Jehová. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Lucho con el ángel de Jehová. Cierra tu boca, hermano. Con el ángel de Jehová. Y en su lucha le decía, si no me bendices no te va. Y en su lucha le decía, si no me bendices no te va. Si no me bendices, si no me bendices, si no me bendices no te va. Si no me bendices no te va. Bendición vine a buscar y sin ella no me voy. Bendición vine a buscar y sin ella no me voy. Si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Si esto sigue así, yo voy a llamar a Jehová. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. Jehová, ven, Jehová, ven, Jehová, ven, 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 ven. Queremos que descienda la candela de Jehová. Queremos que descienda la chequina de Jehová. La chequina de Jehová, la chequina de Jehová. Pero bate esa palma fuerte al ritmo de la alabanza. Pero bate su palma fuerte al ritmo de la alabanza. Se pasea, se pasea. Se pasea, se pasea. Por la derecha se pasea. Por la izquierda se pasea. Por el centro se pasea. A tu lado está el poder de Dios, a tu lado está el poder de Dios, a tu lado está el poder de Dios, a tu lado está el poder de Dios. Hermano que hemos venido, hermano que hemos venido, yo vine a alabar a Dios, 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 yo vine a alabar a Dios. Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó. Joel lo profetizó y Cristo lo confirmó, que el poder de Dios se derramará, que el poder de Dios se derramará, que el poder de Dios se derramará, que el poder de Dios se derramará. Pero bate esa palma fuerte al ritmo de la alabanza, pero bate esa palma fuerte al ritmo de la alabanza, al ritmo de la alabanza. Pero bátela, 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 pero bátela, 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 bátela. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre.
su nombre. Nosotros no adoramos a dioses que están muertos, que fabrican los hombres de yeso y de cartón. Nosotros adoramos ¿a quién? Que mora en las alturas y aquí en mi corazón. Nosotros no adoramos a dioses que están muertos, que fabrican los hombres de yeso y de cartón. Nosotros adoramos al Dios del universo, que mora en las alturas y aquí en mi corazón. Que mora en las alturas y aquí en mi corazón. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es mala, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es mala, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Y en quién creíste tú? ¿En quién creíste tú? ¿En quién creíste tú? En el hombre bueno. Yo he creído en el Todopoderoso, que dio su vida en rescate por mí. Pero sigue alabando así, con mucha alegría así. Pero sigue alabando así, con mucha alegría así. Pero bate tu palma, mano, al ritmo de la alabanza, al ritmo de la alabanza. Pero bátela, 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 bátela. Pero bátela, 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 bátela. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Hermano que tú has venido, hermano que tú has venido. Yo no vine para estar sentado, yo vine a alabar a Dios. Yo no vine para estar sentado, yo vine a alabar a Dios. Alabando, alabando, alabando a Dios, alabando, alabando, alabando a Dios, alabando, alabando, alabando a Dios, alabando, alabando, alabando a Dios. Levanta esa mano arriba, comienza a alabar a Dios. Levanta esa mano arriba, comienza a alabar a Dios. Comienza a alabar a Dios, comienza a alabar su nombre, comienza a alabar a Dios. Comienza a alabar su nombre, alabando, alabando, alabando a Dios, alabando, alabando, alabando a Dios, alabando, alabando, alabando a Dios, alabando, alabando, alabando a Dios. Y a su nombre, 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 y a su nombre. Dale la gloria a Dios, dale la gloria al Rey, aleluya, porque Él está aquí en medio nuestro, aleluya. Yo no sé usted, pero yo siento la presencia de Dios cada vez que llego a este lugar. Desde que se inició la campaña de que levantamos un clamor aquí en este lugar, yo sentí la presencia del Señor y el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Somos instrumentos en las manos de Dios, hermano. Donde quiera que vayamos, ahí viene el predicador, gloria a Dios, aleluya. Dele gloria a Dios, dele palma al Señor. Vamos a estar de pie, vamos a cantar un coro mientras el predicador se prepara allí. Aleluya. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová, de glorificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, por causa de él yo me haré más vil. Oh, molineando, celebraré a Jehová. Remolineando, me haré más vil. Tú eres santo Jehová, Dios de Israel. Tú eres santo Jehová, Dios de Israel. Tú eres santo Jehová, Dios de Israel. Tú eres santo. Por eso yo te glorifico, por eso yo te alabo, Cristo. Por eso yo te aclamo y grito, dilo, Jehová es santo. Oye, por eso yo te glorifico, yo te alabo, Cristo. Por eso yo te aclamo y grito.
Jehová. Grandes son sus maravillas. Avisa, predicador. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso cantaré. Al Señor alabaré. Grande Jehová vive, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande Jehová. Amén. Diga, ¿cuántos están alegres? ¿Cuántos están contentos? Levante su mano al cielo y diga gloria a Dios. Levante la otra y diga aleluya. Diga conmigo, Dios ha sido bueno. Pero dígalo con convicción, Dios ha sido bueno. Bueno, amado, de verdad que me complace una vez más estar con ustedes y saber que Dios ha sido bueno. Si usted no lo cree, yo sí lo creo, pero Dios ha sido bueno. Yo quiero que usted rápidamente abra su Biblia en el libro de Marcos, por favor. El libro de Marcos, capítulo 10. Dios bendiga a todas las personas y a todos los amigos que nos honran con su presencia. Amén. Libro de Marcos, capítulo 10, por favor. Específicamente en el verso 26, en el verso 46. Marcos, capítulo 10, verso 46. Este es un historia muy conocido por todos. ¿Lo tiene? Por favor, comparta su Biblia con el que no tenga para que todos podamos leer. Y leo palabra de Jehová bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, bendito Dios. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Bendito Dios. Entonces él arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí delante de tu santa y divina presencia. Porque aunque no te vemos, te sentimos, y sé, Espíritu de Dios, que tú estás en este lugar. Mi Dios amado, háblanos, consuélanos, exhórtanos, pero también edifícanos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Mientras usted se sienta, bríndele fuerte los aplausos al Señor, por favor. Y vamos a hablar hoy bajo el tema: Jesús te llama. Jesús nos está llamando. ¿Sabe? Vemos en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 46 en adelante. Vemos una historia de un hombre llamado Bartimeo. Estaba en una condición en una mala condición,
ya que él era ciego, no podía ver. Y cuando se encuentra con Jesús, lo primero que él requiere es que Jesús obre sanidad o resuelva el problema que este hombre estaba pasando. Que Jesús viene, se encuentra con él y lo sana. Pero antes de que Jesús lo sana, hay una serie de acontecimientos que suceden. Hay una serie de acontecimientos que suceden. ¿Qué es lo que vamos a nosotros hablar en esta noche? Marcos, Lucas, Mateo reflejan la misma historia de una u otra manera, cambiándole ciertas cosas. Uno lo describe más explícito, otro un poco más concreto, pero todos están basados en la misma historia y en la misma historia de este hombre. Lo primero que este hombre, cuando Jesús llega a Jericó, cuando Jesús llega a aquella ciudad, se da cuenta que es el maestro. Cuando Jesús llega y este hombre se da cuenta que es el maestro, comienza a dar voces y a decir: Jesús, ten misericordia de mí. Estaba en una condición totalmente en donde quizás fue menospreciado, en donde quizás nadie lo quiso ayudar, en donde quizás nadie le extendió la mano por su condición. Pero como siempre digo, Jesús siempre llega a tiempo, y cuando Jesús llega a tiempo, todo comienza a cambiar. Todo comienza a ser diferente. ¿Sí? Entonces, Bartimeo llama a Jesús porque este hombre sabía que en Jesús estaba la solución a su problema. Y yo quiero decirle en esta noche, nuestra solución o la solución a nuestros problemas solamente está en alguien, y se llama Jesús. Jesús es quien puede sanarle. Jesús es quien puede cambiarle la vida. Jesús es quien puede cambiar su historia. Jesús es el que puede hacer los muertos levantarse. Jesús es el que puede libertar al cautivo. Jesús es la persona que puede levantar a los paralíticos. De Él es quien estamos hablando en esta noche. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso? Sí, Él ha decidido en esta noche darte la oportunidad de que vengas a su mesa y te sientes con Él allá en las bodas del Cordero. Ahora, Bartimeo lo llama. Bartimeo, un hombre ciego, se encontraba mendigando, comenzó a llamar a Jesús. Comenzó a dar voces. Pero a mí me encanta porque cuando este hombre comienza a pegar gritos de voces, lo ignoraron, lo reprendieron, no le creyeron, y quizás dijeron que estaba loco. Comenzaron a excluirlo del problema que estaba pasando. Y es que cuando uno más busca a Dios, o cuando uno más declara que necesita de Dios, es cuando más nos ignoran, es cuando más no nos toman en cuenta, es cuando más nos rechazan. Y era lo mismo que le pasaba a este hombre. Estaba siendo rechazado por la condición en que él estaba. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido rechazados por la condición en que estamos? ¿Cuántas veces nadie en problemas y vicisitudes nos ha querido extender la mano y decir, cuenta conmigo? ¿Cuántas veces? Dígame algo, ¿con cuántas personas cuenta usted, pastor? De lo que se rodea. Si yo le hiciera una encuesta en esta noche y usted está pasando por un problema de dinero,
Aproximadamente vamos a ponerle una cantidad promedio de $500. Y usted lo necesita para hoy, antes de las 12 de la noche. Usted levantaría el celular y llamaría a fulano de tal. Y fulano de tal resolvería. Según todos los contactos que tenemos acá, en este aparato, ¿quién sería capaz de prestarnos $500 en este preciso instante? Yo creo de 700 contactos que tengo yo aquí, yo llamo a esta hora, mira, necesito $500 porque es de vida o muerte, y yo me muero. Y usted se va a reír, pero esa es la realidad. Señores, en ocasiones usted y yo tenemos amigos por beneficios, no porque realmente quieren estar con nosotros. En ocasiones usted y yo tenemos personas que nos rodean, que dicen ser nuestros amigos, pero solamente por la posición en que nosotros estamos. El día que usted le corte el beneficio, es el día en que se aleja de usted y se aleja. Pero me encanta esto, pastor, porque Dios, aún teniéndolo todo y ser dueño de todo, que le dijo al mar, hasta aquí llegas, y ahí se quedó. Que le dijo a la luna, saldrás en las noches, el sol saldrás en el día, al río hasta aquí, las montañas. Él está dispuesto a estar con nosotros en todo momento. Aunque usted no tenga nada que ofrecer, no se preocupe por eso. Dios está dispuesto a estar con nosotros en todo momento. Y usted me va a decir, no, pero es que yo no tengo dinero, no tengo fortuna. No. El salmista David pudo decir una palabra bien clave y dijo que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado delante de su presencia. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí en esta noche? Levante la mano y diga gloria a Dios, por favor. El salmista lo dijo. El salmista expresó estas palabras. El salmista era alguien, pudo ser alguien que tenía posición. Fue un rey, alguien de calibre. Quizá podía creerse autosuficiente. Pero me encanta porque a pesar de todas estas cosas, el salmista pudo reconocer en su corazón que necesitaba del Señor. Ahora la pregunta es, ¿quiénes de los que estamos aquí necesitamos del Señor? Yo, que soy el predicador, necesito del Señor todos los días. Era lo mismo que vivía Bartimeo, porque Bartimeo, para ser sano, necesitaba ¿de quién? De Jesús. Ahora, para usted resolver su problema, ¿de quién necesita? De Jesús. Para usted solventar la situación, ¿de quién necesita? De Jesús. Y por eso es que Dios está aquí con nosotros en esta noche, brindándole la oportunidad y poder decirle, cuenta conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Señores, Dios no es Dios de rato. Dios no es Dios en las mañanas y en las noches, no. Dios es un Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Alguien dice gloria a Dios aquí. ¿Ah? Ahora, en el verso 49,
Dios llama a Bartimeo. Cuando Dios llama a Bartimeo, Dios hace una pregunta. Y usted me va a decir, ¿cómo es que Dios hace esta pregunta? ¿Sí? ¿Qué quieres que te haga? Sabiendo Jesús que Bartimeo estaba en la condición de ciego, ¿cómo es que este hombre de mucha sabiduría le va a preguntar a Bartimeo qué quieres que te haga? ¿Y usted sabe por qué Dios pregunta eso? Porque en ocasiones nosotros nos acostumbramos a vivir en la condición en que estamos. No es que así estoy cómodo, así estoy bien. Entonces, si yo le preguntara a usted, ¿por qué busca a Dios? ¿Qué me respondería? Si yo le pregunto a usted en esta noche, ¿qué es lo que hace que usted busque a Dios? ¿Cuál sería su respuesta? Porque Bartimeo buscaba a Dios porque necesitaba ser sano de su ceguera. ¿Usted por qué lo busca? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué venimos a Dios? Amigo, usted que me escucha, ¿por qué busca a Dios? Pastor, ¿por qué busca a Dios? ¿Por qué buscan a Dios? Yo creo que eso sería una buena pregunta en la cual todos los días deberíamos hacernos. ¿Por qué nosotros buscamos a Dios? Y usted me va a decir, hermano, ¿cómo es eso? Sí, porque en ocasiones hay personas que buscan a Dios solamente por el beneficio, no por ser agradecido. Bartimeo buscó al Señor por beneficio. Era porque él sabía que era la única manera de poder ser sano. ¿Por qué busca usted a Dios? ¿Por qué nosotros buscamos a Dios? ¿Se ha hecho alguna vez usted esa pregunta? ¿Por qué busca a Dios? Señores, con Dios no se hace. Con Dios no es que tú me das y yo te doy, no. Dios le dé o no le dé, usted tiene que seguir buscando a Dios. Dios cumpla o no cumpla sus caprichos, usted tiene que seguir buscando. Job pudo decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ¿por qué buscamos a Dios? Yo busco a Dios porque yo estoy agradecido de que Él murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Cómo yo puedo pagarle a Dios el sacrificio que Él hizo? ¿Cómo podemos pagarle, pastor? Es la única manera que usted pueda devolverle a Dios lo que Él hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero en ocasiones solamente buscamos a Dios cuando tenemos problemas, dificultades, estamos enfermos y queremos ser sanos. De resto usted no viene a la iglesia, de resto usted no busca al Señor. Medite, yo quiero que usted medite allí y usted diga, ¿por qué buscamos a Dios? Así como Jesús llamó al ciego para sanarle, pues de esa manera Dios nos está llamando hoy. Dios nos está llamando hoy. Amigo que me escucha, hermano que me escucha. Dios le está llamando. Dios, cuando usted quiere hablar con alguien, ¿qué hace? Lo busca, llama, levanta el celular.
pues Dios quiere hablar con usted. Si Dios tuviera celular y llamaría en este momento, le contestaría. Dios llamó a Bartimeo y lo está llamando porque los días que vienen son malos. Y por cuanto vienen los días malos, Dios no quiere que su alma perezca, sino que proceda al arrepentimiento y pueda estar allá arriba en las bodas del Cordero, caminando por la ciudad que Dios nos ha prometido. Llamó a Bartimeo, le pregunta. Cuando le pregunta, viene y dice: ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y aún Jesús, sabiendo que Bartimeo buscaba un milagro, Jesús, una persona bondadosa, amorosa, misericordiosa, llena de paz, le dice: ok, ven, acércate. Y escupió Dios. En los otros libros dice que escupió al piso, hizo barro, y cuando hizo barro se lo puso en los ojos. Y después de que Dios hizo esta locura, la palabra dice que él recobró la vista al instante. Ayer pastor hablaba de que Dios está dispuesto a sanarnos, a liberarnos, a restaurarnos, a hacernos una nueva persona, y hoy hacerle recordar que Dios nos está llamando. Hay personas acá que Dios le está llamando, pero sencillamente han propuesto en su corazón ignorar al Señor. Han propuesto en su corazón no tener ningún tipo de vínculo con el Señor. Y ahora, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que Jesús le haga? ¿Qué quiere que Jesús le haga? Siervo, ¿qué quiere que Jesús le haga? Amado, ¿qué quiere que Jesús le haga? Que le dé sabiduría. ¿Qué más? Dios está dispuesto. Usted tiene que también estar dispuesto para que Jesús obre en lo que tenga que hacer. Cuando Jesús llame, acéptelo. Amigo que me escucha, hoy es su oportunidad. Mañana puede ser tarde. Usted me va a decir: es que he escuchado eso desde los años 1800 y ya estamos en el 2025, en el 2024, casi para el 25, y todavía Cristo no viene. Es por una única razón, y la única razón es que Dios no quiere que su alma perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso es que Dios no ha venido a la tierra a buscar a la iglesia, porque si no, estoy seguro, pastor, desde que hace muchos años atrás ya Dios fuera venido a la tierra a buscar a su iglesia. Dios hoy le está llamando. Acepte. Creyente que me escucha, Dios le está llamando a su intimidad. Acepte.
acepte. Cuando Bartimeo fue, lo reprendieron, Jesús le llamó, lo primero que le dijeron fue: ten confianza, levántate, levántate. Y Bartimeo creyó, fue sano, se le recobró la vista. Y lo mejor de todo, que siguió a Jesús. La pregunta es: ¿está dispuesto usted a seguir a Jesús? ¿Está dispuesto usted a seguir a Jesús? Jesús nos está llamando. Jesús nos está llamando hoy. Quiero ser muy breve aquí. Jesús nos está llamando hoy. Hoy es vuestra oportunidad para tener un encuentro con Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ore allí al Señor, ore. Ore al Señor allí unos minutos. Hágase de cuenta de que Jesús hoy le está llamando. ¿Cuáles serían sus palabras al contestarle? Shando utaita, lekandayama, ikabasenda leana, ifandai. ¿Cuáles serían sus palabras al contestarle? Mi alma adora al Padre. Ikabasekatai. ¿Cuáles serían las palabras que usted usaría para contestar al maestro? Si usted quiere llorar, llore. Si usted quiere gritar, grite. Si usted quiere decir gloria a Dios durísimo, hágalo. Usted puede hacer lo que usted sienta en su corazón de parte de Dios. Pero ¿cuáles serían sus palabras delante de Jesús? Neutaita. Yo creo que lo primero que yo haría es caer de rodillas delante del Padre. De Kandai. Shadow Tyson. Vamos, hable allí con su maestro, hable allí con su maestro. Hable allí con su maestro. Y usted me dirá en ocasiones que no es digno, no, usted es digno. Siento, Dios mío, siento la presencia de Jesús. No, eres digno, eres digna. Check out a Itaiso. Y canda utale. No importa lo que pasó o lo que sucedió, mi alma adora al Padre. Shabababa. No importa lo que pasó o lo que sucedió. Usted es digna. Si el salmista David pudo decirlo,
Abogado tenemos para con el Padre. Y el salmista David dijo que Dios no rechazaba un corazón contrito y humillado delante de su presencia. ¿Cuáles serían sus palabras? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo actuaría usted delante de Dios? No importa lo que pasó, lo que sucedió. Lo importante es el presente, es el ahora. Yo creo que tendremos muchas cosas que decirle al Maestro. Shandou Kaisa. Cuando Saulo vio el resplandor, lo primero que hizo fue colocarse de rodillas. Cuando Moisés estuvo frente a la zarza, mi alma adora, Shandayama, lo primero que hizo fue quitarse el calzado y postrarse. Señores, ¿qué haría usted delante de Jesús? La mujer de flujo de sangre, cuando estaba pasando por su condición, se arrastraba. Reconocemos que necesitamos de Jesús. Sin Jesús yo no sería nada. Sin Jesús yo no sería nada. Y cabaceta nada. Sin Jesús no somos nada. Amigo que escucha, sin Jesús no es nada. Sin Jesús no es nada. Yo necesito de Jesús. Maestro, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Yo necesito de ti. ¿Acaso no estoy yo para consolarlo? ¿Acaso no estoy yo para restaurar? Estoy seguro que Dios puede hacerlo de nuevo. Y candaito, y candane, le mando. Estoy seguro que el Maestro puede hacerlo de nuevo. Shekatayama, Inanauta, Nebrasayama, Kia. Estoy seguro que Dios puede hacerlo de nuevo. Yo estoy seguro que el Maestro puede hacerlo de nuevo. No importa lo que pasó, lo que sucedió, Dios puede hacerlo de nuevo. No importa si te apartaste, Dios puede restaurarte nuevamente. Dios puede hacerlo de nuevo.